Muy buenos días y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a realizar una masterclass sobre la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que es la Ley 19/2013 de 9 de diciembre. Vamos a comenzar esta masterclass haciendo una introducción para entender por qué se creó esta ley, entender a qué se refiere la ley cuando habla de transparencia y buen gobierno y a estudiar los mecanismos que se crean para conseguir que esta ley sea realmente efectiva. Los legisladores, al redactar esta ley, pensaban que para que los poderes públicos realmente pudieran responder ante una sociedad, era necesario que los ciudadanos pudieran conocer cómo se toman las decisiones que le afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan las instituciones. Para conseguir esto, se crea esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno, con la cual se quiere conseguir incrementar y reforzar la transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas que pueden derivar de su incumplimiento. Uno de los mecanismos que se utiliza para conseguir estos objetivos es el de publicidad activa. Esta publicidad activa ya existía en determinados ámbitos, como por ejemplo materia de contratos, subvenciones o presupuestos. Pero esta ley lo que hace es reforzar esas obligaciones en diferentes materias, por ejemplo, las que vamos a ver a continuación. En lo que se refiere a la información institucional, organizativa y de planificación, se exigirá a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la información de las funciones que desarrollan, de las normativas que se le aplican y de su estructura en cuanto a organización, así como de los instrumentos de planificación y evaluación de su grado de cumplimiento. Respecto a la información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, en este caso la ley contiene un gran repertorio de documentos que al ser publicados proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Y en lo que respecta a información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece con esta ley un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos. Para recopilar la publicación de toda esta información y que se pueda cumplir así toda la obligación de publicidad activa, se ha creado el portal de transparencia. Por lo que respecta al buen gobierno, lo que la ley introduce es que principios que afectaban a todos los responsables públicos, pero que no tenían fuerza jurídica y por lo tanto su incumplimiento no daba lugar a ningún tipo de sanción, ahora, con esta ley, han pasado a regularse por norma jurídica y por lo tanto, si no se cumple, sí se le puede imponer dicha sanción. Una vez entendemos en qué consiste el principio de transparencia y el buen gobierno, vamos a repasar rápidamente la estructura de la ley, haciendo un recorrido breve por cada uno de sus títulos. Vamos a comenzar con el título primero. El título primero regula e incrementa la transparencia de la actividad de todos los sujetos que prestan servicios públicos o que ejercen potestades administrativas. Está dividido en 3 capítulos. El capítulo primero recoge el ámbito donde se aplica esta ley. El capítulo segundo, por un lado, regula la publicidad activa, estableciendo una serie de obligaciones para los sujetos a los que se le aplica esta ley, que habrán de difundir una determinada información sin esperar a que los administrados se la soliciten. Y por otro lado, regula el portal de la transparencia, que incluirá la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa y la información que se solicita con mayor frecuencia. El capítulo tercero regula lo referente al derecho de acceso a la información pública. Estos derechos podrán ejercerse sin necesidad de que la solicitud esté motivada, aunque estará limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. Para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, con esta ley se establece un procedimiento. Este procedimiento es ágil,
con un breve plazo de respuesta y que dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, facilitando esto el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que debe presentarse la solicitud y del órgano competente para su tramitación. También en este capítulo se regula la materia de impugnaciones, creándose una reclamación potestativa y previa a la vía judicial. El título segundo es el que otorga rango de ley a los principios que regula el buen gobierno del que hemos hablado ya anteriormente. Lo que se busca es que los ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, austeridad, imparcialidad y responsabilidad. Para eso se regulan 3 tipos de infracciones: infracciones en materia de conflictos de intereses, infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria e infracciones en materia disciplinaria, y las infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el ámbito económico-presupuestario se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos y a aquellos que liquiden obligaciones y órdenes de pago sin crédito suficiente para realizarlas, o con infracción de lo dispuesto en la normativa sobre presupuesto, o que no justifique la inversión de los fondos establecidos también en la normativa presupuestaria. Entre las sanciones establecidas destaca la destitución en los cargos públicos que ocupe el que ha cometido la infracción, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas, así como las obligaciones de indemnizar a la hacienda pública. Y los autores de infracciones muy graves no podrán ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años. Y por último, en el título tercero, se regula el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es el órgano que supervisa y controla la correcta aplicación de esta ley. Es un órgano independiente, con plena capacidad jurídica y de obrar, y con una estructura sencilla. Entre sus funciones destacan la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la administración pública, el control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y la garantía del derecho de acceso a la información pública y observación de las disposiciones de buen gobierno. Una vez que ya hemos hecho la introducción a esta masterclass, vamos a comenzar con la ley y vamos a comenzar concretamente con el ámbito de aplicación de la misma. Esta ley se aplica a la Administración General del Estado, a las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la administración local. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social, los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de derecho público que tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. Las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, las corporaciones de derecho público, la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, ya sea directa o indirecta, sea superior al 50%. Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Las asociaciones constituidas por las administraciones, los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Y las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
Una vez que ya hemos estudiado el ámbito de aplicación de la ley, a continuación vamos a pasar a estudiar la denominada publicidad activa, que es la información pública que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno obliga a publicar a la Administración Pública en el portal de transparencia. El Gobierno creó el portal de transparencia el 10 de diciembre del año 2014. Este portal es un portal web del Ministerio de Hacienda y Función Pública que tiene información pública que está integrada por todos los documentos que explican a los ciudadanos qué hace la Administración Pública y cómo lo hace. La información publicada en dicho portal se tiene que ajustar a los siguientes principios. Principios de accesibilidad, que se refiere a que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vista a facilitar la identificación y la búsqueda de la información. Principio de interoperabilidad, que se refiere a que la información publicada será conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y principio de reutilización, a través del cual se fomentará que la información sea publicada en formatos que permita su reutilización. Toda esta información pública está agrupada bien por materias o bien por categorías. Las materias son las siguientes: organización y empleo público, por ejemplo, las funciones de los ministerios y organismos; altos cargos, por ejemplo, los currículums de los altos cargos; planificación y estadística, como por ejemplo los planes y programas de cada ministerio; normativa y otras disposiciones, por ejemplo, el Plan Anual Normativo; contratos, convenios y subvenciones; e información económica presupuestaria, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado. En cuanto a la clasificación por categorías, podemos encontrar tres categorías. Una dedicada a la información institucional, organizativa y de planificación; otra referente a la información de relevancia jurídica; y la tercera relacionada con la información económico, presupuestaria y estadística. Vamos a ver qué incluye cada una de ellas. Vamos a comenzar con la información institucional. Según la ley, establece que los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la misma que hemos visto al principio de este vídeo publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, a la normativa que les sea de aplicación, sobre su estructura organizativa, los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. En cuanto a la información de relevancia jurídica, la ley establece que las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias publicarán las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos cuya iniciativa le corresponda cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, los proyectos de reglamentos cuya iniciativa le corresponda, las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, así como los documentos que deban ser sometidos a un periodo de información pública durante su tramitación. Y en cuanto a la información económica presupuestaria, la ley establece que los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación. Todos los contratos, las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos, la información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, la relación de los convenios suscritos, las subvenciones y ayudas públicas concedidas, los presupuestos, las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan. Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos,
las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos, las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y la calidad de los servicios públicos que sean de su competencia. Por último, tenéis que saber que quien controla que se cumpla por la Administración Pública la obligación de publicar la información que hemos visto anteriormente le corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Dicho consejo se regula en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y además se regula en el Real Decreto 919/2014 de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Las características de dicho consejo es que es un organismo público, tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada. Para que podáis entender muy bien a qué se refiere con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un vídeo en el que explico todo lo referente a esa personalidad jurídica y a la capacidad de obrar. Este consejo está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actúa con plena autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines y tiene su sede institucional en Madrid. La finalidad de dicho consejo es promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las normas de buen gobierno. En cuanto a los principios, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se rige precisamente por el principio de transparencia y por el de participación ciudadana, por lo que una vez adoptadas y notificadas todas las resoluciones del Consejo, previa disociación de los datos de carácter personal que contenga, serán objeto de publicación en la página web institucional del organismo y en el portal de la transparencia. Tras su aprobación, un resumen de la memoria anual del Consejo será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y además, este Consejo articulará mecanismos de participación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está formado por los siguientes órganos: el presidente del Consejo, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, la Subdirección General de Reclamaciones y la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno. Comenzamos con el presidente, que ejerce las funciones de dirección, de gestión y de representación de dicho órgano. Sus actos agotan la vía administrativa y contra ellos se puede interponer el recurso potestativo de reposición y los recursos contenciosos administrativos que correspondan. El presidente será nombrado por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ese nombramiento se producirá entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional por un periodo no renovable de 5 años. La propuesta de nombramiento será refrendada por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes natural desde que se haya recibido la correspondiente comunicación. El presidente cesará por expiración del mandato, bien a petición propia o bien por separación acordada por el Gobierno, por incumplimiento grave de sus obligaciones, por incapacidad permanente para el ejercicio de su función, por incompatibilidad sobrevenida y por condena por delito doloso. La suplencia por ausencia, vacante o enfermedad, abstención o recusación del presidente le corresponde, en primer lugar, al subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno
y si éste no pudiera llevar a cabo esas funciones, lo hará el subdirector general de reclamaciones. Vamos ahora con la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Está compuesta por un presidente, que será el del Consejo, y los siguientes vocales: un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Además, tiene un secretario, que será el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno. Estos vocales serán propuestos en la forma siguiente. El Congreso de los Diputados propondrá como vocal a un diputado. El Senado propone como vocal a un senador. El Tribunal de Cuentas propone como vocal a un consejero del Tribunal de Cuentas. Y el Defensor del Pueblo propone como vocal a un representante entre personas que tengan como mínimo rango de subdirector general. La Agencia Española de Protección de Datos propone a su vocal representante. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas propone al vocal representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal propone a su vocal representante entre personas que tengan como mínimo rango de subdirector general. Serán nombrados y cesados por acuerdo del Gobierno. Los vocales desempeñarán su cargo durante 5 años, pudiendo prorrogarse su mandato por un periodo de igual duración. Serán causas de cese en su mandato, la renuncia anticipada, la pérdida de la condición que le habilitó para ser propuesto, la propuesta de cese por parte de las instituciones o de los órganos en caso de incumplimiento sobrevenido de las condiciones que motivaron su nombramiento y la expiración del mandato por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso. Los acuerdos se llevarán a cabo en sesión plenaria y la convocatoria de la comisión será realizada por el presidente al menos una vez al mes y cuando así sea solicitado por la mayoría de sus miembros. Quedará válidamente constituida en primera convocatoria si están presentes el presidente, el secretario y la mitad de sus miembros, o bien en segunda convocatoria si están presentes el presidente, el secretario y la tercera parte de los miembros. Vamos ahora con la Subdirección General de Transparencia y Buen Gobierno y la Subdirección General de Reclamaciones. Son órganos administrativos que dependen del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sus titulares serán nombrados y cesados por el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, entre funcionarios de carrera de la Administración General del Estado y de otras administraciones públicas que pertenezcan a cuerpos y escalas a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. Los recursos económicos con los que cuenta el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno son los siguientes. Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los presupuestos generales del Estado. Las subvenciones y aportaciones que se puedan conceder a su favor, procedentes de fondos específicos de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. Los bienes, derechos y valores integrantes de su patrimonio, así como las rentas y productos derivados de ellos, y cualesquiera otros que legalmente puedan serle atribuidos. El Consejo tendrá un patrimonio propio, independiente del de la Administración General del Estado, que estará integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sea titular. El Consejo contará con una relación de puestos de trabajo que será propuesta por el presidente a los órganos competentes, en la que constará los puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por personal funcionario.
la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas a que estén adscritos, los sistemas de provisión de puestos y las retribuciones complementarias. Excepcionalmente podrán existir puestos de personal laboral. Y en cuanto a la asistencia jurídica del Consejo, se encomienda a la Abogacía General del Estado, dirección del Servicio Jurídico del Estado. Una vez que ya hemos estudiado todo lo relativo a la publicidad activa, pasamos a estudiar el siguiente epígrafe que se refiere al derecho de acceso a la información pública. Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos que están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Como regla general, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. Este derecho puede ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, para la defensa, para las relaciones exteriores, para la seguridad pública y para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente. Si la información solicitada contiene datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso en este caso únicamente se podrá autorizar si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Por el contrario, si la información incluye datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, que incluyesen datos genéticos o biométricos, o que contengan datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, en estos casos el acceso solo se podrá autorizar con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Sin embargo, si la información solicitada no contiene datos especialmente protegidos, se concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados, cuyos datos aparezcan en la información solicitada. En particular, su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para realizar esta ponderación se tienen que tener en cuenta los siguientes criterios. El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos. La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y que motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contengan datos de carácter meramente identificativo de aquellos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad o se refieran a menores de edad. En los casos en que la aplicación de estos límites no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo
que de ello resulte una información distorsionada o que carezcan de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. Todo lo anterior no será aplicable si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. El procedimiento para poder acceder a la información es el siguiente. En primer lugar, se presenta una solicitud dirigida al titular del órgano administrativo o de la entidad que posea la información. Esta solicitud se puede presentar por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que se solicita, de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones, y en su caso de la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. En principio, la motivación de la solicitud no es obligatoria y si falta dicha motivación no es motivo para rechazar la solicitud. Sin embargo, si se exponen los motivos, se podrán tener en cuenta al dictarse la resolución. Los solicitantes podrán dirigirse a las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado, en el territorio en el que radique la administración en cuestión. No se admite a trámite, mediante una resolución motivada, las solicitudes siguientes: las que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general, las referidas a información que tengan carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. En este caso, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que a su juicio es competente para conocer de la solicitud. Y aquellas que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley. En la tramitación de la solicitud puede ocurrir diferentes supuestos. En primer lugar, si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conoce, e informará de esta circunstancia al solicitante. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido y también se le indicará de la suspensión del plazo para dictar resolución. Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados, se les concederá un plazo de 15 días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia y de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. Cuando la información que sea objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o haya sido generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. La resolución concediendo o denegando el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. El plazo para hacerlo será máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo se puede ampliar por otro mes
en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante. Se tendrán que motivar aquellas resoluciones que denieguen el acceso, que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada, o bien que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. Una vez transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Por lo tanto, estaremos hablando de silencio administrativo negativo. Las resoluciones son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Y además de los recursos pertinentes que se puedan interponer, también se puede interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Dicha reclamación se interpone en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado, o bien desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 3 meses, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. Hasta aquí todo lo que tenéis que saber sobre el acceso a la información pública, regulado, como ya hemos dicho, todo ello en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Y por último, vamos a regular otro de los títulos que regula la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Precisamente, este último epígrafe se dedica al buen gobierno. Se aplicarán los principios de buen gobierno a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado. Los principios de buen gobierno están clasificados como principios generales o como principios de actuación. Todos ellos se encuentran regulados en el artículo 26.2 de esta ley. La ley en esta materia regula 3 tipos de infracciones. Infracciones y sanciones en materia de conflictos de intereses, infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria e infracciones disciplinarias. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a comenzar con las infracciones y sanciones en materia de conflictos de intereses. La ley establece que el incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las que regulan las declaraciones que han de realizar las personas afectadas por la Ley de Transparencia y Buen Gobierno será sancionado de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia de conflictos de intereses de la Administración General del Estado y para el resto de administraciones de acuerdo con su propia normativa que resulte de aplicación. En cuanto a las infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, se considera infracciones muy graves las siguientes. La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contempla en los puntos siguientes. La administración de los recursos y demás derechos de la hacienda pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, recaudación o ingreso en el Tesoro. Los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos. La omisión del trámite de intervención previa de los gastos, obligaciones o pagos cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención. La ausencia de justificación de la inversión de los fondos o la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado. El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública. El incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto. La realización de operaciones de crédito y emisiones de deuda que no cuenten con la preceptiva autorización o habiéndola obtenido no se cumpla con lo que en ella está previsto o se superen los límites previstos en la ley.
la no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento, así como la suscripción de un convenio de colaboración o concesión de una subvención a una administración pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio. El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información prevista en la normativa presupuestaria y económico-financiera, siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento. La falta de justificación de la desviación o cuando así se le haya requerido, la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio. La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio. La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad. La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad. La no constitución del depósito que se hubiera solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la comisión de expertos cuando se hubiera formulado el requerimiento del Gobierno, y el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Por último, tenemos las infracciones disciplinarias, que se consideran como infracciones muy graves, graves o leves. Son infracciones muy graves el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de autonomía de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla en el ejercicio de sus funciones. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. La publicación o la utilización indebida de la documentación o de la información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. La negligencia en la custodia de secretos oficiales declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o a las funciones encomendadas. La violación de la imparcialidad utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. El acoso laboral. Y la comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior, contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. Se consideran infracciones graves las siguientes: el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas, la emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan una infracción muy grave. No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo cuando causen un perjuicio a la Administración o cuando se utilice en provecho propio. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad. Y la comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado
por 2 infracciones leves a lo largo del año anterior, contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. Se consideran infracciones leves las siguientes: la incorrección con los superiores, compañeros o subordinados, el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación que hemos estudiado anteriormente, cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma. La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados y el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación, cuando ello no constituya una infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma. Las sanciones por infracciones leves serán sancionadas con una amonestación. Las sanciones por infracción grave y muy graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial que corresponda, y la no percepción, en el caso de que la llevara aparejada, de la correspondiente indemnización para el caso de cese en el cargo. Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen, salvo que ya hubiesen cesado, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre 5 y 10 años. La comisión de infracciones muy graves, graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios siguientes: la naturaleza y la entidad de la infracción, la gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado, la ganancia obtenida, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción, las consecuencias desfavorables de los hechos para la hacienda pública respectiva, la circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa o la reparación de los daños o perjuicios causados. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público, la repercusión de la conducta en los ciudadanos y la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. En todo caso, la comisión de las infracciones conllevará las siguientes consecuencias: la obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente, y la obligación de indemnizar a la hacienda pública. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o por denuncia de los ciudadanos. El órgano competente para ordenar la incoación será, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y la instrucción del correspondiente procedimiento corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. Y cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, el procedimiento se iniciará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las comunidades autónomas o entidades locales en las que presten servicio los cargos contra los que se dirige el procedimiento. Y la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la comunidad autónoma o de la entidad local correspondiente. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado, y cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las comunidades autónomas o entidades locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones, en aplicación del régimen disciplinario propio de administraciones en las que presten servicio los cargos contra los que se dirige el procedimiento, o bien el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la entidad local de que se trate. Las resoluciones que se dicten en aplicación del procedimiento sancionador
serán recurribles ante el órgano jurisdiccional contencioso administrativo. El plazo de prescripción de las infracciones será de 5 años para las infracciones muy graves, de 3 años para las graves y de 1 año para las leves. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las infracciones graves a los 3 y las infracciones leves al año.